La situación económica en el mundo es muy compleja y Ecuador ha recibido uno de los coletajes de la región más duros, no solamente en el tema del coronavirus como una pandemia, sino también en la crisis económica que afrontamos, a pesar de los grandes esfuerzos que hace el gobierno y de los organismos internacionales que le han dado un respiro económico al país. La situación para el 2021 es muy compleja de recuperarse. Pero ¿cuáles son esas posibilidades? Y sobre todo, ¿qué podríamos esperar con estos acuerdos comerciales, por ejemplo, que son una de las posibilidades para una corta pero sostenible recuperación económica? Ese es de los temas que vamos a tratar ahora con nuestro siguiente invitado, el economista Napoleón Santamaría. Muy buenos días, gracias por conectarse hasta ahora con nosotros. Saludos, un fuerte abrazo y un querido y reconocido abrazo a todos los queridos televidentes. Economista, esta situación que hemos vivido es atípica y creo que no estará registrada en la historia porque la situación ha sido extremadamente crítica en lo económico. Primero está los desembolsos de los organismos internacionales que algo han aliviado, pero efectivamente es más deuda. Lo que se intenta y lo que se debería buscar es una reactivación económica del aparato productivo en general. Pero estas restricciones que nos da la pandemia, y lo hemos visto en otros países, no permite una pronta recuperación económica, por lo menos paulatina. ¿Qué perspectivas económicas podríamos tener con este escenario para el 2021? Es excelente su pregunta porque, a ver, yo creo que abandonamos por el lado fiscal. ¿Y por qué por el lado fiscal? Porque algo que usted dice es importante. Este país vive gracias a la contribución tributaria de sus ciudadanos. Hay que aclararles y comentarles algo a los queridos amigos que nos siguen. Es el 81% de los ingresos corrientes de nuestro presupuesto general del Estado vienen de la contribución de los ciudadanos. Es decir, de toda la riqueza que puede producir, generar este país, el 81% lo entregamos los 17 millones de ecuatorianos en favor del Estado. Y gracias a esto el Estado puede funcionar, puede operar, puede trabajar. No es el petróleo, no son regalías mineras, mucho menos, etcétera, lo que mantiene la función del Estado. Lo que mantiene son los ciudadanos. Tema 1. Vista la potencia de lo que es la recaudación tributaria, ya en noviembre tenemos cifras claras donde vemos que el IVA es el impuesto que mejor marca el ritmo o la rotación del capital en una economía. Si usted tiene un IVA de mayor contribución, sí quiere decir que el capital rota y rota más rápido o más veces en el año y por lo tanto el IVA vuelve a marcarse aunque sea con el mismo capital. Resulta que el IVA al final de noviembre, y ya se proyectará hacia diciembre, no habrá mucho cambio, tenemos un 20% respecto del año anterior de disminución. Y esto es una cifra muy importante, 20% menos en el movimiento económico de los productos que tienen tarifa de 12% de IVA, que es el 65% de los productos, el otro 35% se vende a tarifa cero, es significativo, es importante, es decidor. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que tenemos una situación económica detenida, frenada, y que no se ha reactivado por completo. Un 20% dentro de una economía es una cifra muy importante para ser considerada. Por lo tanto, ¿qué nos puede pasar en el 2021? Que esta cifra tiene que irse revertiendo poco a poco, pero no esperemos que eso suceda en el primer mes del año. Esto es un proceso de que vayamos poco a poco reactivando nuestra economía y volvamos a tener esta contribución. Y lo mismo pasa con los otros indicadores económicos, donde el impuesto a la renta, por ejemplo, va a quedarse caído en el 10%, sin considerar los impuestitos que tuvimos del anticipo del impuesto a la renta del año 2021 y 20, etcétera, donde realmente sería el 14%. Resumen, el país va a tener cerca de 2.350 millones menos de recaudación fiscal este 2020. Y el 2021 también va a empezar la economía sosa, detenida y vaga, por lo que hay que hacer es ¿qué hacer para el 2021? No utilizar los recursos ni públicos ni privados, es decir, de las familias ecuatorianas en el gasto suntuario, en el gasto inútil, en el gasto que no se vincula a un aparato productivo, a un encadenamiento productivo. Sin embargo, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos por reducir la masa salarial y reducir el tamaño del Estado, por lo menos en lo que tiene que ver a la administración central. Pero no hay dónde más recortar, digo yo, de los estudios y análisis que se ha visto. El grueso está básicamente en personal de primera línea, por usarlo de alguna manera.
médicos, personal sanitario, educación, maestros, Fuerzas Armadas y Policía, seguridad, que digamos es casi el 70% del gasto corriente del gobierno central. Sin embargo, el resto de instituciones que conforman el Estado, llámese los gobiernos autónomos o entidades autónomas, independientes, digámoslo así, no hacen un gran esfuerzo, tal vez, para hacer una reingeniería de gastos, porque más ingresos, la situación, como usted lo ha dicho, no será posible por lo menos el primer trimestre del 2021, pero habrá que ajustar más casa adentro. ¿Dónde más se puede apretar las tuercas? Muy buena pregunta, porque si nos detenemos en el tema de que es que hay que recortar el sector público porque es la salvación del país, hay que aclarar una cosa. Claro que hay que recortar aquellas cosas que son excesivas, que es un gasto innecesario, que no le produce un valor agregado a la actividad de la función pública y eso no se retribuye en el sector, desde acuerdo. Pero a ver, el problema del país no solo es que tenemos un inmenso gasto público, no. El problema del país sobre todo es que tenemos una pésima administración de los fondos públicos, y cuando decimos pésima administración estamos diciendo que no somos capaces de manejar bien las finanzas públicas, o porque tenemos dirigentes políticos corruptos que mal utilizan los fondos públicos, como los cientos de casos de corrupción que hay en el país, o porque son incompetentes y los destinan en cosas que no le ayudan al país a desarrollarse. Por desgracia, alcaldes que están dedicados a hacer canchas de fútbol o canchas de vóley y no cosas de salud, educación, vialidad, etcétera, tránsito que le corresponde a, por ejemplo, a los GATS. Entonces, el problema, en resumen, no es la cantidad del gasto que tenemos. El país tiene los suficientes ingresos, y lo voy a probar esto. El país tiene los suficientes ingresos para que el Estado salga adelante y que el Estado sea el motor visor de una fuerte actividad privada atrás que haga que el país salga adelante. El problema del país es que tenemos el dispendio, el abuso y la corrupción en el gasto público. No es un problema de ingresos. Este país tiene dos reservas importantísimas: gente muy trabajadora y suelos muy fértiles y ricos. Con eso tenemos asegurado la cosa de generar ingresos, y los hemos generado. El problema es que tenemos una paupérrima clase política y administradora que malgasta, disipa los fondos públicos. ¿Cómo? ¿Por qué decimos que tenemos los suficientes ingresos? Y este es un tema de números, lo que hablábamos. Al 1 de enero, en 20 días, tendremos 2.300 menos de recaudación, 1.300 menos de regalías petroleras, los 2.000 millones de no monetización, ahí tenemos 6.000 millones de hueco, más los 3.500 millones de déficit fiscal que hemos tenido en los últimos 3-4 años. Estamos hablando de que en 20 días el país arranca con un presupuesto general del Estado de menos 9.000 millones de dólares. Y entonces el hueco que antes era de 3.500 ahora es un hueco mucho más importante. ¿Y cómo cerramos el hueco? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el país? Insisto, por eso que no tenemos un problema de ingresos. Primero, tenemos un tema de evasión fiscal, es decir, actos ilegítimos, ilegales, que merman el recaudo nacional y por lo tanto las finanzas públicas de 7.000 millones de dólares. El país tiene que combatir decididamente la corrupción. ¿Y sabe qué? Esto hay que hablarlo directamente. Aquí necesitamos algunos evasores presos, que pongan sus huesitos de algunos evasores en algunos cuartos fríos, para que sea un ejemplo de que la justicia penal tributaria está funcionando. Y va a ver que mediante 1 o 2 ejemplos por provincia arreglaríamos el sistema nacional de los evasores. Segundo, tenemos una ley, un conjunto de leyes que hoy nos hacen perder 5.500 millones. ¿Y por qué perder? Porque de cada $10, y esta es ya información cerrada con el SRE, de cada $10 de utilidades que se producen en el país, 4 pagan impuesto a la renta. Y las otras $6 de utilidades no pagan impuesto a la renta. Y usted se pregunta, ¿por qué no pagan? Porque la ley les exonera. Mire, entre 5.000 millones de exoneración y 7.000 de evasión tenemos los 12.000 millones que el país necesita. Economista, perdón que le interrumpa, pero para ser más dinámico el diálogo. Según Standard & Poor's, que es una de las calificadoras de riesgo norteamericana, el mercado del WTI, que es nuestro crudo marcador de referencia para enero, las compras estarán en $45. Todavía algunos dólares por debajo del precio promedio de nuestro presupuesto para este 2020 y que va a ser un presupuesto prorrogado para el 2021.
hay esta eliminación parcial de los subsidios de los combustibles que también afloja en algo ese rubro de subsidios que pagaba el Estado. Sin embargo, el gas sigue siendo subsidiado por un tema social y eso no está en discusión. Desde el punto de vista energético, ¿podríamos usar todavía esos pequeños fondos que tenemos? Ecuador está por debajo de los $500.000 al día de producción petrolera, pero si hay una fusión entre Petroecuador y Petroamazonas, creo que también habría ahí un poco de ahorro de recursos. ¿Cómo ve ese panorama de política energética? Yo creo que una persona, nada más, no soy economista, sino doctor, para que no se confundan las profesiones, pero solo con esa leve precisión, lo que usted dice, a ver, es para. Primero, el tema es que en materia energética, el país dejó de ser un país petrolero. Mire, le pongo un ejemplo. Hace 10 años Colombia producía 250.000 barriles y hoy produce 1 millón. El Ecuador hace 10 años producía 500.000 barriles y seguimos produciendo 500.000 barriles. ¿Sí? Cada vez más delegado al sector privado, etcétera. Así que el Ecuador dejó de ser, respecto de nuestro Producto Interno Bruto, el petróleo un marcador importantísimo. Claro que es un jugador interesante que siempre hay que tenerlo en esto, pero que se saque el ecuatoriano de la cabeza que somos un país que vive de las regalías petroleras. No es así. Este país hoy tiene otras riquezas. Hoy nos hemos convertido en la cesta de los más importantes. En América Latina tenemos el mejor camarón, la mejor cosa, etc. Pero sí tenemos que considerar a este jugador importante que se pudo, que usted lo ha dicho. Efectivamente, frente a lo presupuestado del año anterior, 51.43, hoy día seguimos cotizándonos a 45 nuestro petróleo, es decir, $6 por bajo lo presupuestado el año anterior. Y recuerde que el presupuesto del año anterior, me refiero a este 2020, porque hasta el verano, ¿no? Recuerde que el presupuesto del 2020 se prorroga para el 2021, es el mismo, por lo tanto tendremos que respetar esa misma operación. Ojo, legisladores, cuando aprueben un presupuesto previo a elecciones presidenciales, no sean tan irresponsables como son. Este es un mensaje también de que no le compliquen al país. Pero como bien se menciona, sí se ha liberado algún tema el tema de los subsidios a los combustibles. Esto hay que decirnos, que el Estado me subsidia a mí los combustibles no tiene sentido. Y esto fue una medida que fue correcta y que tiene que completarse en lo absoluto. Definitivamente que hay otros sectores, como bien nos menciona usted, no deben ser bloqueados, como el gas o el diésel, en determinadas causas y cosas el diésel. Entonces sí, el Estado tiene que ver un sistema de compensación, pero no por muy pocos, muchos otros que no merecemos los subsidios, porque tenemos auto privado, Quito tenemos 700.000 vehículos privados y 3 millones de personas. Entonces a los pocos no les podemos subsidiar en demérito de los muchos. Todo lo contrario, tenemos que subsidiar a los muchos que no tienen los recursos de tener vehículos. Por lo tanto, sí, tenemos una actividad más floja, pero definitivamente no es un jugador importante en el presupuesto general del Estado, las regalías petroleras. Gracias al doctor Napoleón Santamaría, analista económico, sobre este panorama de la economía para el 2021. Muchas gracias, doctor.